Entonces, pues el tema inicial de, de la materia son las generalidades anatómicas. eh, Recomendación capítulo 1 del Murray viene todo, o de su libro en especial. Y bueno, iniciemos definiendo la anatomía. Recordemos que generalmente se describe como la ciencia de las estructuras del cuerpo. Dependiendo, algunos autores lo toman como el contexto en el que ocurren los fenómenos vitales. Los fenómenos vitales haciendo referencia como a la respiración, al latido cardíaco y todas las estructuras con las que están en relación y los rodean. Los tipos de abordaje anatómico simplemente van a ser los puntos de vista desde los que estudiemos la anatomía. Entonces, tenemos una anatomía regional o topográfica, que es cómo se organiza más o menos el temario, donde estudiamos regiones, ¿no? Como por ejemplo la cabeza la cabeza, el cuello, el tronco, tórax, abdomen. Y de esta manera, pues, ir puntualizando y describiendo todas las estructuras que se encuentran en esa región en específico. La anatomía sistémica es el abordaje de la anatomía por aparatos y sistemas, como el sistema digestivo, respiratorio, etcétera. La descriptiva, que se encarga de escribir, como su nombre lo dice, de ser todavía más puntual con las características particulares de cada víscera, sus relaciones con las otras vísceras y su composición en general. Una manera de aplicar la anatomía en el ejercicio clínico es con la anatomía radiográfica y claro, con la anatomía clínica, que se utiliza la anatomía clínica de manera muy estrecha con la de superficie, pues para palpar al paciente durante la exploración física, eh, al igual que más bien todos los pasos de la exploración, ¿no? Desde la observación de las estructuras que, lo, que nosotros busquemos si se parecen o no a lo normal y de acuerdo a eso, eh, identificar diagnósticos, no dar diagnósticos. Y pues justo la anatomía radiográfica es la anatomía que se aplica con los estudios de imagen, todos los estudios pues de gabinete e incluso más especializados que nos van a ayudar justamente a emitir diagnósticos. Como recordamos, el estudio de la anatomía pues va a ser el sujeto anatómico. Y el sujeto anatómico, recordemos, tiene ciertas características que se las enlisto de este lado, ¿no? Por ejemplo, está en bipedestación, es decir, que se encuentra sobre sus extremidades inferiores. Es asexuado, en esto se refiere a que el sujeto anatómico puede ser masculino o puede ser femenino, y a nosotros nos toca saber identificar y explorar a ambos sujetos y conocer sus variantes anatómicas. Aproximadamente mide 1,70, pesa 70 kilos, dicen la mirada al frente, y esto puede ser variable, pero los brazos separados, las manos en supinación, es decir, que las palmas apuntan hacia adelante, los talones juntos con las puntas ligeramente separadas. Entonces, este es nuestro sujeto anatómico y de acuerdo al sujeto, recuerden, tenemos estos términos de relación y comparación que va a ser básicamente el lenguaje anatómico, es decir, cómo están relacionadas las vísceras entre sí o qué tan cercanos se encuentran al cráneo, qué tan cercanos se encuentran al tronco. Y pues justo los términos de relación son los siguientes. Recordemos, lo que está hacia adelante en el sujeto anatómico es anterior, lo que se encuentra hacia atrás, hacia el dorso, es posterior. Lo que se encuentra hacia la cabeza, hacia el cráneo, recuerden que se le puede llamar craneal o cefálico, aunque es un término más utilizado en embriología o en sistema nervioso central. Y si no, simplemente lo que está más arriba, recuerden, superior. Por lo tanto, lo que está hacia abajo, inferior.
Como apunta hacia donde se encuentran los pies, también se le puede llamar podálico, aunque no es común, es más frecuente que lo identifiquemos en la literatura como inferior. En relación a las extremidades, recuerden que las extremidades durante el desarrollo surgen del tronco y se extienden desde el tronco, se van alargando. Por lo tanto, el extremo de la región de las extremidades que se encuentra más cercana al tronco, le vamos a llamar proximal, y las estructuras que se van alejando del tronco les vamos a llamar distales. También importante resaltar que existe una línea media en el cuerpo. Esta línea media es una región embrionaria, una región que en el desarrollo embrionario surgen muchos eventos muy importantes como pues el cierre de la pared abdominal, el cierre de la pared torácica, la fusión de las estructuras en la cara. Entonces esta línea media es muy importante como relación en el sujeto anatómico, y entonces lo que se encuentre cercano a la línea media, recordemos, va a ser medial, y por lo tanto lo que se aleje de la línea media va a ser lateral. Estos son pues los términos como muy básicos que son de inicio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor, todo bien. Perfecto. Muy bien. Recordemos también que existen los planos anatómicos. Y aquí les recuerdo, tenemos unos planos de disección y unos planos de corte anatómico. Los planos de disección en las estructuras corporales, pues en la disección, recuerden, se va de superficial a profundo. Entonces, lo más superficial sería la piel, luego el tejido adiposo, luego las fascias que envuelven a los músculos y por último los músculos. Y los planos de corte anatómico, recuerden, pues son tres básicos. El que va por la línea media, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El que divide al sujeto anatómico y que va por la línea media, ¿cómo se llamaba? En sagital. Sagital, muy bien. El que lo cortaba como en forma de diadema, Coronal. coronal, Coronal. justo, y el que era perpendicular a ambos, el transversal. Entonces, estos tres planos de corte anatómico van a ser importantes para estudiar sobre todo las estructuras internas y pues justo la manera en que nos van a mostrar la configuración interna, por ejemplo, los estudios de imagen. Entonces, el corte por el plano sagital, recuerden, me va a dividir al sujeto anatómico en un segmento derecho y un segmento izquierdo. El corte por el plano coronal me va a dividir al sujeto anatómico en un segmento anterior y en un segmento posterior. Y el plano transversal nos va a dividir al sujeto anatómico en un segmento superior y un segmento inferior. ¿Para qué hacemos cortes? Pues para observar justamente la superficie donde pasó el plano de corte e identificar las estructuras al interior. Entonces nos vamos a encontrar en el estudio anatómico de estas imágenes justo, donde tenemos cortes. Por ejemplo, aquí tendríamos un sujeto donde el corte, ¿por cuál plano fue? Sagital, ¿no? Sagital, justamente. Entonces estamos observando una vista medial. ¿Por qué? Porque el corte pasó por la línea media, una vista medial de un corte por el plano sagital. Y aquí nada más recordamos, ¿no? Siempre que hagamos una imagen, ya sea de disección o en los esquemas, ¿no? De anatomía, lo más importante es identificar los ejes, ¿sí? Bueno, el corte, qué vista tengo, y de ahí le pongo ejes, ¿no? Por ejemplo, anterior, posterior, superior, inferior. Entonces, ya que identifiqué el corte, ya que identifiqué los ejes, ahora sí me enfoco en describir la región, ¿no? Del corte. En este caso, pues, es básicamente todo el tronco desde el cráneo y ya podemos observar justamente
las vísceras gracias a donde pasó ese corte. Muy bien, entonces, este siguiente corte, ¿cuál será? Transversal, ¿sí? Entonces, en el corte transversal, usualmente vamos a observar ya sea desde una vista inferior o desde una vista superior, porque recuerden que pues son esos dos segmentos que nos dividen, ¿no? El plano de corte. Entonces, lo mismo, identificamos, es un corte por el plano transversal, es una vista, en este caso inferior, y le ponemos ejes para ubicarnos, ¿sí? Entonces, nuestro sujeto anatómico, podemos decir como estaría boca arriba, como acostado. Entonces, hacia acá arriba sería anterior, hacia acá abajo posterior. Y como es una vista inferior, derecha e izquierda. Y ya, por ejemplo, nos enfocamos más en el propio corte, ¿no? ¿A qué nivel estamos? Ah, no, pues a nivel del tórax. ¿Por qué? Porque identifico aquí unas vísceras que parece que son los pulmones, ¿sí? Y al centro identifico el corazón, por ejemplo. Entonces ya voy siendo más puntual con la descripción de las estructuras, pero primero me ubico y pues también no entro en pánico, ¿no? O por acá, ¿cuál plano utilizamos? ¿Cuál plano de corte? Coronal. Coronal, justo. Entonces, es un corte coronal. Si se fijan, retiramos el segmento anterior y estamos viendo de frente el segmento posterior. Entonces, es una vista anterior de un corte por el plano coronal. Por lo tanto, otra vez ponemos ejes superior, inferior. En este caso, como lo estamos viendo de frente, derecha e izquierda. ¿Sale? Hay ocasiones que la misma organización de las vísceras al interior de las cavidades nos da información muy importante para ubicarnos, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que en las vísceras tenemos asimetría. ¿A qué se refiere la asimetría? A que, por ejemplo, el corazón, aunque está sobre la línea media, se encuentra su ápex apuntando hacia la izquierda. Entonces, esas estructuras nos pueden guiar también en la ubicación de los cortes. O, por ejemplo, que en el abdomen tenemos algunas vísceras que ocupan lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, que en la mayoría de las personas, lo normal es que se encuentra hacia la derecha. Entonces también nos sirve para ubicarnos y lo mismo, ¿no? Podemos identificar algunas otras estructuras. En este caso, también es un corte por el plano coronal, y en este caso lo que estamos observando es la pared abdominal. Todo esto que estamos observando es la pared abdominal, pero desde una vista. ¿Qué vista será? Posterior. Exacto, es una vista posterior, lo estamos viendo desde adentro, vista posterior o interna. Entonces lo mismo, nos ubicamos, ¿no? Superior, inferior. Y entonces si lo estamos viendo desde atrás, izquierda y derecha. ¿Sale? Punto de referencia, por aquí la cicatriz umbilical, y entonces eso más o menos nos orienta, ¿no? Es la pared abdominal justo por un corte coronal desde una vista anterior. Muy bien. Ahora vamos a entrarle justo a los puntos importantes como resumidos también de cada sistema en las generalidades. En lo anterior me fui rápido porque es como la introducción de manera sencilla, ya se la saben. Entonces, pues no sé, ¿alguna duda hasta aquí, en lo que llevamos? No, doctor. No, perfecto. Bien. Ah, se me pasó decirles todavía, los voy a agregar, les voy a pasar los datos para agregarlos a un Classroom donde, pues justo voy a manejar esta dinámica y ahí les voy a subir algunos de los materiales que utilice para que ustedes los puedan utilizar, así como lo manejamos en la clase, pues de manera similar. Les voy a compartir los materiales para que ustedes los puedan ir editando y pues siguiendo las clases, ¿sale?
Sí, gracias. Muy bien. Entonces, del sistema óseo, todo puntos importantes, como ya lo específico, ¿no? Para no hacer, quitándole como la paja y para no hacerlo tedioso. Entonces, en el sistema óseo, ¿cuáles son sus funciones? Va a sostener el peso corporal, le da estructura al cuerpo, de las funciones más importantes, protección visceral, en el tórax, por ejemplo, la caja torácica, el cráneo. Sirve todo el esqueleto como sitio de inserción muscular y de esta manera, pues, el esqueleto va a tener movimiento gracias al, bueno, no, más bien gracias al sistema muscular en conjunto con el esquelético se va a producir el movimiento. Va a servir también como sitio de hematopoiesis. Recuerden que la hematopoiesis es la formación de los componentes sanguíneos en la médula ósea y también sirve como almacén de ciertos materiales como calcio y fósforo. Entonces aquí tenemos al sistema óseo, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Recuerden, de dos maneras. En el esqueleto axial y en el esqueleto, ¿cuál era el otro? Apendicular. Apendicular, muy bien. Entonces el esqueleto axial es el que se encuentra sobre el eje corporal, sobre la línea media, y el esqueleto apendicular es el que se encuentra en las extremidades. Entonces aquí tenemos justo el esqueleto axial sin el esqueleto apendicular y observamos cómo de superior a inferior está conformado por el cráneo, ¿sí? Todos los huesos del cráneo, el cráneo articulado con la columna vertebral, que también está conformada por un número más o menos variable de vértebras, y recuerden, la columna vertebral pues además tiene regiones. En la región torácica, las vértebras se articulan con otros huesos que corresponden al esqueleto axial, que son las costillas. Las costillas a su vez en la región anterior con el esternón. Y no olvidarnos de un hueso que está medio oculto, ¿sí? Profundo y un poco superior a la mandíbula, a nivel de C3. ¿Se acuerdan qué hueso andaba por ahí? El hioides, muy bien. Entonces, el esqueleto apendicular corresponde al esqueleto de las extremidades, superior e inferior, que a su vez tienen dos regiones cada extremidad. Una cintura, que en la extremidad superior es la cintura escapular, y en la inferior es la cintura pélvica. Y a estas porciones, que las cinturas son fijas, se articulan las porciones libres de cada extremidad. Entonces tenemos la porción libre de la extremidad superior, la porción libre de la extremidad inferior. Y por aquí una suma desde un punto de vista de cómo podemos identificar el número de huesos. Este es bien variable y depende de la presencia de huesos que justamente no se encuentran en todos los sujetos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ciertas consideraciones y de acuerdo a esto, la suma que les muestro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el cráneo, recordemos, el cráneo en total está conformado por 22 huesos, 8 en el neurocráneo y 15 en el viscerocráneo. Pero ¿por qué le puse 14? ¿Recuerdan? Ay, es que hay uno que nada más tiene el 1% de la población, está chiquito, pero se me fue el nombre. No exactamente. Bueno, más bien es porque es un hueso que forma parte tanto del neurocráneo como del viscerocráneo. Entonces, pues no lo contamos dos veces porque aparte es impar. Ese hueso es el etmoides. Entonces, bueno, por eso el cráneo tiene 22, ¿sale? En el cráneo, recuerden, en el oído medio tenemos la cadena osicular que corresponde a los huesecillos que nos van a favorecer la transmisión de las ondas de sonido para, para la audición, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son esos huesos de la cadena? El martillo, el yunque y el estapedio. Entonces,
Si tenemos 3 por oído, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo, entonces nos da 6. De aquí, de manera sencilla, la columna vertebral, recuerden, tiene estas regiones: cervical, torácica, lumbar, el sacro y el coxis. Entonces, ¿cuántas vértebras forman la región cervical? 7. Luego la torácica, 12. En la lumbar hay 5. Y en estas dos últimas regiones, en el sacro y en el coxis, ocurre que son vértebras que se fusionan, ¿sí? Entonces, al fusionarse, pues las tomamos quizás como unidad, pero pues podemos tomar ese punto de vista que la están formando entre 5 vértebras al sacro y el coxis también de manera variable entre 3 a 5. El yoides ya comentábamos que se encuentra en el cuello. Las costillas, recordemos, son 12 de cada lado, entonces pues nos da un total de 24. Y aquí podemos tomar incluso al esternón. Vean, está conformado por 3 regiones. ¿Cuáles eran? ¿Me las recuerdan? El manubrio, el cuerpo y el apéndice. Exacto. Entonces, manubrio, cuerpo y apéndice gifoides, ¿no? Pero como las vértebras, pues se fusiona y lo tenemos como unidad. Entonces, tomando en cuenta en la suma los números en paréntesis, pues aquí nos da un total de 89. Revísenla, háganla y me comentan, ¿no? Pero bueno, hasta aquí en el esqueleto axial aproximadamente llevamos 89 huesos. Luego, en el apendicular, pues lo vamos a dividir en dos, ¿no? En el apendicular de la extremidad superior y en el apendicular de la extremidad inferior. Entonces, recuerden, empezamos en este caso en las extremidades de proximal a distal. En las extremidades lo proximal es lo que está más cercano al tronco y lo distal es lo que se aleja del tronco. Comenzando por la cintura escapular está conformada por la clavícula y la escápula. Lo tomamos doble, tomando en cuenta ambas extremidades. Y bueno, las clavículas en la línea media, en la región anterior, se articulan con el esternón y de esta manera, pues, se une esqueleto apendicular con esqueleto axial. Entonces, aquí tenemos la cintura escapular, clavícula y escápula. Entonces, 2, una por cada extremidad. En el esqueleto del brazo, identificamos al húmero. Ahí lo tenemos, lo agregamos a la suma. Luego, si nos damos al antebrazo, tenemos el radio en la región lateral, la ulna en la región medial. Y lo mismo, nos vamos sumando. Y en la región de la mano, de proximal a distal, tenemos la región del antes, en la región de la mano, en la región más proximal, corresponde al carpo, luego a la región del metacarpo, y ahora sí, la región de las falanges. Entonces, en el carpo tenemos 8 huesos, ¿sí? Cada carpo está conformado por 8 huesos, entonces en ambas manos son 16. Luego, en la mano, la región que sigue son los metacarpos, uno por cada dedo, entonces en ambas manos nos da 10. Y aquí hay algo que a veces se confunde un poco, ¿no? Pero las falanges proximales, recuerden, todos los dedos tienen falange proximal. Sí, la proximal es la que está más, de todas las estructuras que estamos comparando, pues la que está más cercana al tronco. Luego, no todos tienen falange media. ¿Cuál es el dedo que no tiene falange media? El pulgar. Exacto, el pulgar o primer dedo. Entonces, por eso nos da 4. Y en el caso de las falanges distales, ahora sí, todos los dedos tienen falange distal. Entonces, haciendo esta suma, bueno, más bien aquí, falanges proximales en ambas manos, pues ya serían 10, ¿no? Falanges medias en ambas manos serían
8 y falanges distales nuevamente 10. Ahora, los sesamoideos, ¿se acuerdan cuáles eran los sesamoideos aquí en la extremidad superior? O en general, ¿cuáles eran los huesos sesamoideos? No, no me acuerdo, doctor. Bueno, acuérdense que eran los que tienen forma de semilla de sésamo o ajonjolí, porque generalmente también son muy pequeños. Entonces, los sesamoideos son variables y en la extremidad superior, por ejemplo, se encuentran asociados al primer dedo, por ejemplo, ahí al primer metacarpiano. ¿Sale? Entonces, son esos huesecillos, son variables, pero aquí los tomamos en cuenta como 2 en cada extremidad y por eso tenemos 4. ¿Sale? Entonces, sumando los huesos de la extremidad superior nos da un aproximado de 54, ¿sale? Igual hagan la suma, revísenla y tomen en cuenta, ¿no? Justo cuáles huesos estamos metiendo en ese listado. ¿Alguna duda hasta aquí con extremidad superior o con lo que llevamos? ¿Todo bien? Ok. Entonces, en la extremidad inferior, nuevamente empezamos por la cintura, ¿sale? Entonces, la cintura pélvica, recordemos, está conformada por 2 huesos coxales, uno a cada lado, que se articulan entre sí en la región anterior y se articulan con el sacro, que pertenece al esqueleto axial en la región posterior. Entonces, la cintura pélvica, al igual que la escapular, está articulada al esqueleto axial. Los huesos coxales también están conformados por 3 huesos o regiones que se osifican durante la vida. Entonces, esas 3 regiones de los huesos coxales son el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, el ilion es la porción plana más superior, el isquion, esta región inferior, y el pubis, esta región anterior. ¿Sale? Entonces, lo mismo, si consideramos los huesos coxales por todos sus componentes, tomando en cuenta que son 2, pues nos da 6. Luego, la porción libre de la extremidad inferior, en la región del muslo, ¿quién conforma su esqueleto? El fémur, ¿sí? Luego, en la región de la rodilla, recordar este hueso que es el sesamoideo más grande, la patela. En la región de la pierna, 2 huesos, lateralmente la fíbula, medialmente la tibia. Luego tenemos la región del tarso. En la región del tarso hay 7 huesos de cada lado y por lo tanto nos da un total de 14. Y en el pie la distribución es similar que en la mano, ¿sale? Vamos a tener la región de los metatarsos y luego las falanges con la diferencia de lo que decíamos hace rato. Entonces, los metatarsos hay uno para cada dedo, entonces, pues en total son 10. Las falanges proximales, recordemos, las tienen los 5 dedos. Obviamente, en ambas manos son 10. Las falanges medias solamente no las tiene el primer dedo. Entonces, son 4 en cada extremidad, un total de 8. Y las falanges distales lo tienen los 5 dedos y entonces son 10 por pie. Lo mismo, los sesamoideos en esta región pueden estar asociados, ¿sí? Al primer metatarsiano, perdón, y pues ahorita tomándolos en cuenta, pues nos da 4. Igual, más o menos, entonces en la suma de los huesos en la extremidad inferior tenemos 66, ¿sale? Entonces, ya sumando, pues todo esto nos da más de 200 huesos en número variable y pues justo es la intención de tomar en cuenta los huesecillos que no siempre se mencionan y que son variables, ¿no? Pero pues por eso el número de huesos en esta región pues va a variar siempre y pues depende también el autor y pues el sujeto anatómico. ¿Alguna duda hasta aquí con sistema óseo? ¿Ya se acordaron de los 200 huesos? ¿Ya identificaron a qué región pertenece cada uno? Sí, todo bien. Perfecto.
Entonces vamos a dar un descanso de 10 minutos y regresamos, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Muy bien. A ver, ahorita me percaté de un error en mi apunte. Nada más actualicen el número que hicimos en la suma. En el esqueleto axial tenemos 89, como habíamos comentado, y me percaté de este detalle. En el esqueleto apendicular da un total de 68 y en el esqueleto, perdón, a ver, sí, en el esqueleto apendicular, en la extremidad superior nos da 68 y en el esqueleto apendicular, en la extremidad inferior, nos da 70. Un dato ahí que no actualicé. Ahora sí, vamos a la clasificación de los huesos, ¿sale? En este apartado, pues vamos a recordar que los huesos se pueden dividir de acuerdo a ciertos ejes y también de acuerdo a características particulares que los definen. Entonces, por ejemplo, para el grupo o en la clasificación de los huesos largos, cortos, planos e irregulares, tomamos en cuenta 3 variables. Estas 3 variables son la longitud, la amplitud y la profundidad. Entonces, en cada uno de estos, de esta clasificación, puede predominar alguna o ser más o menos similares, y de acuerdo a esto, pues los vamos a clasificar. Entonces, en el caso de los huesos largos, de las 3 variables va a predominar la longitud sobre la amplitud y la profundidad. ¿Sale? Entonces, huesos largos predomina longitud y además se distingue por tener ciertas regiones. En los extremos, recuerden, las epífisis, como hay una más cercana al tronco, hay una epífisis proximal y la que está más lejana del tronco es la epífisis distal, seguida de sus regiones metafisiarias. Igual hay una metáfisis proximal y una metáfisis distal. ¿Se acuerdan qué era la metáfisis? ¿Qué importancia tenía en los huesos largos? Bueno, recuerden que esta región, durante la infancia, la adolescencia, hasta la edad adulta, se mantienen como tejido cartilaginoso, ¿sí? Las metáfisis son tejido cartilaginoso que nos permite el crecimiento longitudinal del tejido óseo, de los huesos largos, justamente, y poco a poco se va osificando y pues deja de ser cartílago, y se osifica totalmente. Entonces, esa es la característica de las metáfisis. Y pues la región que se va alargando, el cuerpo del hueso largo, son las diáfisis. Entonces, como ejemplos, pues tenemos varios huesos, por ejemplo, el húmero en el brazo, el fémur, lo comentábamos ahorita, en el muslo, ¿sí? ¿Qué huesos serán estos? A ver, ¿los identifican? ¿Quiénes serán? Ah, claro, son largos. Todos estos son largos, como comentamos, porque en todos predomina su longitud, ¿no? Todos estos son huesos largos. Por aquí les decía, este es el húmero, por ejemplo. Y estos huesos largos en concreto, ¿los identifican cuáles son? Bueno, son los de la región del antebrazo, ¿sale? Tenemos el radio, acuérdense, su cabeza circular, que se ensancha distalmente, y la ulna, que tiene como forma de pinza, y ocurre al contrario, ¿no? Es más prominente en la región proximal y menos prominente en la región distal. Y también en la mano, ¿sí? Justo radio y ulna.
Y en la mano también tenemos huesos largos porque pues estos huesos cumplen las estructuras, las características que mencionamos, ¿sí? Por ejemplo, los metacarpos, ¿sí? E incluso las propias falanges tienen sus epífisis, diáfisis, sus metáfisis, y pues como ya comentamos, predomina su longitud. Bien, luego los huesos cortos. En los huesos cortos, las tres variables son más o menos similares. Entonces, esto hace que tengan una morfología como cúbica, los huesos cortos. Y entonces los encontramos en dos regiones en específico, en la región del carpo, en la mano, y en la región del tarso, en el pie. Los huesos planos, en este caso va a predominar la longitud y la amplitud, pero el grosor va a ser mínimo, ¿sale? Entonces, ¿en qué regiones encontramos huesos planos? Por ejemplo, en la extremidad superior la escápula, en el tórax el esternón, y por aquí tenemos al hueso coxal. Y en específico del hueso coxal, la región que se encuentra en verde, ¿qué región era del hueso coxal? ¿Se acuerdan? Sí, ¿por qué? Ah, no escuché muy bien. A ver otra vez, por favor. Si quieren, escriban también, ¿eh? No hay problema. Es el ilio, ¿no? Exacto, es la región del ilion en el hueso coxal. Entonces, esta es su porción plana. Y punto importante, si cortamos un hueso plano de manera transversal, tenemos una distribución muy característica del tejido óseo, donde tenemos dos láminas de tejido óseo compacto, ¿sí? Una más superficial, una más profunda, y entre ambas tengo una capa de tejido óseo esponjoso. Y entonces a esta distribución del tejido óseo en los huesos planos, ¿se acuerdan cómo se le llamaba? Acuérdense, dos láminas, ¿no? De tejido óseo compacto, diploe, ¿se acuerdan? Entonces, muy bien. Esa es la característica de los huesos planos. Y en el caso de los huesos que, pues las variables no las podemos definir como de manera más sencilla, como en los anteriores, pues se van a caracterizar porque no tienen forma definida. Y tenemos en las siguientes regiones, por ejemplo, el viscerocráneo, los huesos de la cara son huesos bastante irregulares. En la columna vertebral, las vértebras, y en el cuello por aquí identificamos qué hueso es. A ver quién lo identifica. El dioides. El ioides, justo. Entonces, todos esos son huesos irregulares, muy bien, ioides. Las otras clasificaciones en las que ya no tomamos en cuenta la longitud, la amplitud y la profundidad van a ser, por ejemplo, los huesos sesamoideos. ¿Sale? Los sesamoideos, lo comentábamos hace rato, se definen así por su forma similar a semilla de sésamo, ¿sí? O ajonjolí en nuestro medio más frecuente. Estos generalmente no se articulan con otros huesos, a excepción, por ejemplo, de la patela, sino que se desarrollan entre ligamentos y tendones. Y de hecho la patela también se desarrolla justo entre ligamentos y tendones. La patela, pues les comentaba, es el hueso sesamoideo más grande, y los otros huesos sesamoideos los vamos a encontrar en las extremidades, asociados, por ejemplo, les decía, al primer metacarpiano, ¿sí? Aquí los observamos en verde, ahí están los huesitos sesamoideos. Y lo mismo, en la extremidad inferior asociados también al primer metacarpiano.
Ahí identificamos los huesecillos sesamoideos. Entonces, en las extremidades, pues generalmente se desarrollan entre los ligamentos de la extremidad o los tendones musculares y son variables, ¿sale? Entonces, pues esos son los sesamoideos. ¿Cuáles otros tienen características particulares? Los neumáticos. ¿Por qué son neumáticos? Porque tienen cavidades huecas, ¿sí? En su interior. Entonces, ¿cuáles huesos contienen cavidades huecas? Se van a encontrar en el cráneo, ¿sale? Y de aquí los diferenciamos. Algunos tienen cavidades huecas, que son senos paranasales. Entonces, ¿qué huesos del cráneo tienen senos paranasales? El frontal, el maxilar, el etmoides y el esfenoides. Mientras que en la región temporal, bueno, el hueso temporal contiene la cavidad timpánica, ya no es un hueso paranasal, perdón, ya no es un seno paranasal, ya es una cavidad más bien asociada a otro sistema, ¿no? Al oído. Entonces, corresponde específicamente al oído medio y por eso se le considera al temporal un hueso neumático. Entonces, en esta imagen podemos observar, vean, el recorrido de los senos paranasales frontales, ¿sí? Que son espacios por donde circula el aire que respiramos a través de la nariz y al circular por los senos paranasales se humidifica, se calienta y ahora sí puede ingresar a la vía aérea. Y por acá abajo en el temporal podemos identificar la cavidad justamente que corresponde en su interior a la cavidad timpánica en el oído medio. Por último, los huesos suturales. ¿Por qué se llaman suturales? Porque se desarrollan entre las suturas del cráneo y pues estos huesos también van a ser variables. ¿Alguien recuerda cuál era el otro nombre de los suturales? Accesorios también. Sí, son accesorios y tenían un nombre medio raro. Además, son huesos variables, acuérdense, pueden encontrarse o no en cada sujeto anatómico. Bormianos, algo así, ¿no? Exacto, wormianos, con W. Sí, pues esos son los huesos. ¿Alguna duda con la clasificación de los huesos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con articulaciones, ¿sale? Las articulaciones, recordemos, pues es el punto de unión o congruencia entre superficies óseas, ¿sale? Y pues estas uniones, dependiendo el tejido que se encuentre, pues justamente entre las dos superficies, le va a permitir mayor o menor movilidad, ¿sale? Entonces, las articulaciones las podemos dividir en tres grupos. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos tres grupos? De acuerdo al tejido involucrado en las articulaciones va a depender su movilidad, su mayor o menor movilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso tenemos articulaciones móviles. ¿Cuáles son las otras? Inmóviles, ¿no? Y las que tienen un rango limitado de movilidad. Entonces les llamamos semimóviles. Bueno, entonces vamos a identificar justamente en estos grupos cuáles son sus subdivisiones y algunos ejemplos, ¿sale? Entonces ya tenemos por aquí la definición, punto de congruencia entre dos superficies. Primer grupo, grupo de las articulaciones inmóviles. En este caso,
el tejido que une a las superficies óseas son fibras de tejido conjuntivo que son muy duras y entonces por eso no van a permitir la movilidad en estas articulaciones. También las pueden encontrar referidas como sinartrosis. Las articulaciones inmóviles las identificamos, las dividimos en 3 grupos. Tenemos las suturas craneales, es el primer grupo. Tenemos también a las articulaciones de tipo gónfosis y a las de tipo sindesmosis. Entonces, el primer grupo de las articulaciones inmóviles son las suturas y estas pues se encuentran específicamente en el cráneo. Las suturas, de acuerdo a la superficie de acuerdo a la superficie por las que estén unidas los huesos, se van a clasificar en suturas planas, suturas dentadas, suturas escamosas y las de tipo esquindilesis. Entonces vamos a ver ejemplos de cada una. Por ejemplo, esta región, ¿quién la identifica? ¿Qué región será? ¿Qué vista de qué región? Recordando. ¿La identifican? Revivan. No te escuché. Perdón. Vista frontal. Ah, justo, es una vista frontal, ¿sí? Es una vista frontal o anterior del cráneo, y si se fijan, nos encontramos específicamente en la región nasal, ¿sale? Entonces, un ejemplo de suturas planas es la que se forma justo entre los dos huesos nasales, ¿sale? Un hueso nasal derecho, un hueso nasal izquierdo. Entonces, la sutura internasal es el prototipo de una sutura plana. Luego, tenemos por aquí una vista superior del cráneo, ¿sale? Entonces es una vista superior. Voy a ponerle los ejes para identificar las regiones. Entonces vean, hacia acá anterior, posterior. ¿De qué lado sería si es una vista superior? ¿Derecha? Ah, No, izquierda. Lo estamos viendo desde arriba, ¿sale? Acuérdate, anterior, posterior, adelante, atrás. Entonces, izquierda, derecha, ¿sale? Bueno, identificamos los huesos del cráneo, por aquí anda el frontal, tenemos a los dos parietales y por aquí se asoma el occipital. Entonces, esta sutura, ¿cómo se llamaría? Si se forma entre los dos huesos parietales, ¿cómo le llamarían a esta sutura? Acuérdense, las suturas o las articulaciones en general se nombran de acuerdo a los huesos entre los que se forman, ¿no? Entonces, si se encuentra esta sutura o articulación entre los huesos parietales, ¿cómo se llamará? Sutura ¿sí? Interparietal, ¿no? Pero comúnmente no la encontramos como sutura interparietal. ¿Alguien recuerda cómo la encontramos referida más bien? De acuerdo a la región donde se encuentra, ¿no? ¿Qué plano sigue? El plano Sagital. sagital. Exacto, el plano sagital, ¿sale? Entonces, pues tenemos a la sutura sagital, o si la nombramos entre los huesos que se forma, la sutura interparietal. Bueno, eso nada más para que recuerden cómo se nombran las articulaciones. Lo vamos a ir eh, comentando con los otros ejemplos.
Entonces, regresando, teníamos las suturas dentadas. Entonces, las suturas dentadas, vean esta superficie, justo como dientes de sierra, donde se articulan los dos huesos parietales para formar la sutura sagital. El otro tipo de suturas son las de tipo escamoso. En este a ver, la imagen. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. La imagen. A ver, parece que ya regresó. Bien, entonces les comentaba, las suturas escamosas, la característica es que las superficies entre las que se forman estas articulaciones son oblicuas o también referidas como talladas en bisel. Entonces, estas superficies oblicuas se encuentran de una manera, pues justamente oblicua, se interponen y entonces forman una articulación o una sutura de tipo escamosa, ¿sale? La más representativa es la que se forma entre el hueso temporal, en este caso, este es el hueso temporal, identificamos su porción petrosa, recuerden su porción escamosa. Entonces, el temporal, de hecho, con los parietales, ¿sí? A cada lado. Entonces, se forma la articulación o sutura parieto temporal. Y entonces es, o temporoparietal, es lo mismo, ¿no? Es el prototipo entonces de una sutura escamosa. De las de tipo esquindilesis, fíjense, vamos a esta región. En esta región observamos, es la cavidad nasal, ¿sale? Entonces, de la cavidad nasal está dividida por un septo nasal óseo. Y aquí encontramos como parte de ese septo nasal óseo en la región posterior a este huesecillo. ¿Alguien recuerda quién es este hueso que forma parte del septo nasal? Bueno, es el vómer, ¿sale? Entonces tenemos el vómer formando parte de ese septo en la región más posterior y el vómer superiormente se articula con el hueso esfenoides, ¿sale? Entonces observamos esta articulación que le llamamos esfeno-vomeriana, ¿no? Se produce entre el esfenoides y el vómer, entonces esfeno-vomeriana. La característica de las esquindilesis es que un hueso se encaja sobre la superficie de otro, ¿sale? Entonces, de hecho, observamos cómo tiene una forma de Y, ¿no? O de Y, que justamente es la superficie que se está encajando del vómer en la superficie del esfenoides, ¿sale? Entonces, la característica de las esquindilesis, una superficie se encaja sobre la otra. ¿Hay alguna duda con este grupo de las suturas? No, doctor. Muy bien. Como parte de las articulaciones inmóviles, tenemos a las de tipo, les había comentado, permítanme, a las de tipo gónfosis. ¿Cuáles eran las otras? Y Sin sindesmosis. desmosis. Exacto, entonces tenemos a las de tipo gónfosis y sindesmosis. En ambos casos, nuevamente tenemos fibras de tejido conectivo duro que unen superficies. Por ejemplo, en las de tipo gónfosis, se refiere específicamente a las articulaciones de los dientes con los procesos alveolares
en los huesos maxilar y la mandíbula, ¿sale? Entonces, los dientes están unidos a esas superficies conocidas como procesos alveolares por un ligamento muy fuerte, que también se le conoce como ligamento periodontal. Y entonces forman este tipo de articulaciones fibrosas, específicamente, ¿sale? Las de tipo gónfosis. Entonces, la articulación, ¿cómo se llamaría? Si es entre los dientes y los procesos alveolares. Dentoalveolar. Dentoalveolar o alveolodentaria, es lo mismo, justo. Y las de tipo sindesmosis, su característica es que forman membranas interóseas. Por ejemplo, revisábamos ahorita al radio, sí, al radio y a la ulna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el radio y la ulna? Se forma justamente una membrana de fibras duras que los van a mantener estables en el antebrazo durante sus movimientos, ¿no? Por ejemplo, la pronación, supinación. Entonces, estas membranas que se forman corresponden a articulaciones de tipo sindesmosis. Esta articulación, por ejemplo, si se forma entre radio y ulna, ¿cómo se llamará? Radioulnar, justo. Y específicamente, lo comentaremos más adelante, es la radioulnar media, ¿no? Hay 3 radioulnares. En otra localización se encuentra justo media, la sindesmosis. En otra localización, en la pierna, ¿sale? Tenemos la sindesmosis tibiofibular. Entonces, recuerden, forman membranas interóseas. Y esas son las articulaciones inmóviles, ¿sale? Entonces, 3 grupos: suturas craneales, gónfosis y sindesmosis. El siguiente grupo de articulaciones son las articulaciones semimóviles. Recuerden que tienen, sí, cierta movilidad, pero es restringida o durante situaciones particulares. Entonces, estas articulaciones, la característica de que sean semimóviles es que el tejido que los une es cartílago. Por eso, también se les conoce como articulaciones cartilaginosas, ¿sí? O también llamadas anfiartrosis. Las articulaciones cartilaginosas son, las dividimos en 2 grupos: las primarias o sincondrosis y las secundarias o sínfisis. En las primarias tenemos tejido cartilaginoso por completo, que recuerden, todo tejido cartilaginoso durante cierto periodo de la vida se va a empezar a osificar. Y las regiones donde encontramos cartílagos en las personas jóvenes es las articulaciones en la región costal, formando las articulaciones esternocostales, o como comentábamos ahorita en los huesos largos, en las metáfisis justamente. Esas son las primarias o sincondrosis. Recuerden que condros significa cartílago. Las cartilaginosas secundarias son las de tipo sínfisis. En este caso, la diferencia es que el tejido es fibrocartílago. Y como un punto de referencia, las encontramos sobre la línea media. Ahora quiero que observen qué región tenemos por acá. ¿Qué vista es de cuál región? Vista anterior de la región torácica, ¿no? Nos ubicamos. Ponemos ejes, ¿sale? Superior, inferior, como es una vista anterior, derecha e izquierda, ¿sale? Entonces identificamos el esqueleto del tórax, ¿sale? Aquí en la región anterior el esternón, y articulándose hasta este sitio llegan las costillas, pero observamos que las costillas tienen una articulación indirecta con el esternón, porque existen estas estructuras mostradas ahí en verde que corresponden a tejido cartilaginoso, justo los cartílagos costales.
Y entonces forman en este caso las articulaciones esternocostales, ¿sale? Entonces las consideramos como cartilaginosas porque están conformadas por cartílagos. En el otro grupo, en las sínfisis, dos ejemplos muy comunes es en la región de la cintura pélvica, la articulación que se produce entre los dos huesos coxales. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta región anterior de los huesos coxales? ¿Qué región del hueso coxal era? Ajá, que sí, esta región anterior, ¿qué parte específicamente del hueso coxal correspondía? El isquion. No, el isquion está por acá. Ah, entonces el pubis. Exacto, el pubis, ¿sale? Entonces recordemos, ¿no? Ilion, isquion y pubis. Entonces la articulación interpúbica, en este caso, tiene una estructura fibrocartilaginosa, ¿sí? Que se le conoce como disco interpúbico, ¿sí? Porque se encuentra entre ambos pubis, ¿sale? Entonces, este disco interpúbico forma la articulación, pues, interpúbica, pero más conocida como la sínfisis del pubis, ¿sale? Y pues la razón es, ¿por qué? Porque ese disco es de fibrocartílago. Otro ejemplo de estructuras fibrocartilaginosas, veamos ahora por acá, son estas estructuras, vean, que se encuentran entre las vértebras. ¿Alguien recuerda qué son esas estructuras entre las vértebras? Los discos, justo, los discos intervertebrales. Entonces, los discos intervertebrales están conformados por dos regiones, ¿sale? Una región periférica, ¿sí? De fibras, justamente fibrocartilaginosas, es su anillo fibroso, y al interior, conformado también por cartílago y agua, un núcleo pulposo. Entonces, estas articulaciones intervertebrales de los discos en específico son articulaciones, como son fibrocartilaginosas, de tipo sínfisis. Y vean, ¿no? Este dato, muchas de ellas se encuentran sobre la línea media. ¿Alguna duda con las articulaciones cartilaginosas? ¿Dudas, dudas, dudas? Perfecto. Continuamos entonces. Para el siguiente grupo de articulaciones, las que son totalmente móviles, hay que considerar que existen especializaciones cartilaginosas que pues van a favorecer ese movimiento. Y tenemos tres tipos de especializaciones cartilaginosas en las articulaciones móviles, ¿sale? Tenemos a los meniscos, a los rodetes o labrum y a los discos articulares. Los meniscos, específicamente, ¿en qué región se encontraban? ¿Se acuerdan? ¿En dónde En la encontrábamos? rodilla, ¿no? Exacto, los meniscos articulares en la región de la rodilla, ¿sí? Son especializaciones que favorecen ese movimiento, ¿sale? Los rodetes o labrum, que los vamos a encontrar en la articulación del hombro, la articulación de la cadera, vean, es tejido cartilaginoso que permite que una superficie se adapte mucho mejor a la otra, ¿sale? Entonces, en este caso, vean cómo el fémur, gracias al labrum, se adapta mucho mejor al hueso coxal, a la región de su región articular, ¿sale? Entonces, esos son los rodetes. Los discos articulares los encontramos en articulaciones como la esternoclavicular, o en este caso, vean, identifican la región.
¿Alguien? ¿Por aquí le suenan algunas estructuras? Bueno, es la región temporal. Y vean específicamente la región donde se encuentra la articulación temporomandibular, ¿sale? Por aquí identificamos el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular en el hueso temporal, ¿sale? Entonces observen esta estructura, justo es un disco articular que se encuentra protegiendo y favoreciendo el movimiento en este sitio y además divide a la cápsula articular en dos compartimentos. Entonces, esas son nuestras especializaciones cartilaginosas asociadas a las articulaciones móviles. Propiamente, ya las articulaciones móviles las vamos a clasificar de acuerdo a sus ejes de movimiento. Entonces, tenemos de acuerdo a los ejes de movimiento 3 grupos. Si tienen un eje, les vamos a llamar monoaxiales. El siguiente grupo, que tienen 2 ejes, ¿cómo le llamaremos? ¿Cuál será? Dos ejes, ¿cómo se llama ese grupo? Biaxial. Biaxiales, y las que tienen múltiples ejes, que van a ser las poliaxiales o multiaxiales, justo. En cada uno de estos grupos van a entrar además dos divisiones de acuerdo a la morfología de las articulaciones. Entonces, las 2 articulaciones monoaxiales son las articulaciones trocleares y las articulaciones trocoides, ¿sí? Esto comúnmente puede llegar a confundirse, pero vean justo, ¿no? Troclear y trocoide no es lo mismo. Las trocleares también les conocemos como de tipo bisagra o gínglimo, y las trocoides también llamadas en pivote. Entonces, ambas articulaciones tienen solamente un eje. Ejemplos de estas articulaciones de las trocleares, una típica es en la región del codo, la articulación que se produce entre la ulna, que tiene como forma de llave, ¿sí? ¿Y cuál hueso será este que se encuentra articulado con la ulna? En la región del codo. El húmero, ¿no? Entonces tenemos aquí la articulación entre la ulna y el húmero. Sería la articulación ulno-humeral. Entonces, de acuerdo al eje de movimiento que tiene esta articulación, nos va a permitir realizar movimientos como la flexión y la extensión, ¿sale? Y ya, solamente puede hacer flexión y extensión la articulación del codo. Entonces, aquí punto importante, entre menos ejes tengan las articulaciones, pues menos movimientos van a poder realizar. Y a la inversa, ¿no? Si tiene más ejes, pues más rango de movilidad va a tener. Otra articulación, troclaro bisagra, pues también es en la región de la rodilla. El otro grupo que tienen un eje son las trocoides o en pivote. Entonces, estas articulaciones, al tener un solo eje de movimiento, su característica es que rotan, ¿sale? Rotan sobre su propio eje. Entonces, tenemos 2 ejemplos. Vean, en esta región del codo que ya les había mostrado, tenemos también una articulación trocoide o pivote. ¿Alguien identifica cuál es esta articulación? Radioulnar. Radioulnar, justo, ¿no? Entre el radio, lateralmente, la ulna, medialmente. Entonces, esta articulación es la que se encuentra, vean, entre las epífisis proximales y por lo tanto le vamos a llamar radioulnar proximal, porque acuérdense que después iba una radioulnar media que correspondía a la sindesmosis que comentábamos anteriormente,
y luego sigue también una radio ulnar en la región distal. Entonces, la radio ulnar proximal es una articulación trocoideo-pivote donde la cabeza del radio sobre ese eje permite su rotación, ¿sí? En esta articulación sobre la ulna, ¿sale? Entonces, al rotar la cabeza del radio, ¿qué movimientos me va a permitir en el antebrazo? Esta articulación radional proximal, al rotar el radio, ¿qué movimientos me produce? Supinación y pronación, ¿no? Exacto, pronación, supinación, ¿sale? Y la otra articulación trocoideo-pivote, ahora veamos por acá, la tenemos en la columna vertebral. Es una articulación muy importante que se produce entre la primera vértebra cervical, C1, y entre la segunda, C2. ¿Cuál era el otro nombre de C1? ¿Se acuerdan? El atlas. Atlas, justo, y C2, el axis, ¿sale? Entonces, si observamos, el atlas y el axis tienen no solamente un sitio de unión o de articulación, tiene uno al centro, vean, y tiene dos a los extremos. Por lo tanto, tenemos una articulación atlantoaxial media y las que se encuentran a los lados, las articulaciones atlantoaxiales laterales. En este caso, ¿cuál es la articulación trocoideo-pivote? La media. La media, ¿sí? Que se produce entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Esta articulación, al rotar el diente del axis, ¿sí? Más bien al rotar el atlas en conjunto con la cabeza sobre el diente del axis, vamos a favorecer los movimientos de pues, rotación lateral de la cabeza. ¿Sale? Las articulaciones atlantoaxiales laterales también son sinoviales, pero corresponden a otra clasificación, que son las planas, en otro grupo, ¿sale? Entonces, esos son nuestros ejemplos de articulaciones monoaxiales, troclares y trocoides. Las siguientes son las biaxiales. En este caso, biaxiales porque tienen dos ejes de movimiento. Por lo tanto, van a tener un rango de movilidad un poquito mayor. Morfológicamente, tenemos a dos grupos, a las de tipo silla de montar y a las de tipo elipsoideas, ¿sale? Las de silla de montar también se les conoce como celar, de cela, silla en latín, o encaje recíproco. Y las elipsoideas, estas salientes óseas que generalmente forman superficies elipsoideas, son los cóndilos. Entonces también se les llama condilias. Fíjense, entonces las de tipo celar o silla de montar. Vamos por acá, identificamos la región. ¿Quién me dice qué región tenemos? ¿No? ¿No identificamos? Es el esternón. Exacto. Es el esternón, ¿sí? El manubrio, articulándose, vean, con la cintura escapular, específicamente con las clavículas. Y entonces aquí formamos la articulación esternoclavicular, ¿sí? En este caso, esta articulación nos sirve para favorecer la movilidad del hombro y justamente acompañarlo en todas direcciones, ¿sale? El otro ejemplo, más característico todavía de las sillas de montar, es la articulación que se forma entre un hueso del carpo y el primer metacarpiano, ¿sale? Entonces se le conoce como articulación, la primera articulación, porque es el primer dedo, carpo metacarpiana. ¿Alguien recuerda cuál es el hueso específicamente
que se articula con el primer metacarpiano? Una pista. Bueno, el trapecio, ¿sale? Entonces también le podemos llamar articulación trapecio metacarpiana, ¿sale? Entonces, esta articulación en el primer dedo nos va a permitir varios movimientos, ¿sí? Por ejemplo, la flexión, extensión, abducción, aducción del primer dedo, también la oposición con el quinto dedo y la reposición, ¿sale? Entonces, esta articulación celar, característica también. En el otro grupo tenemos a las articulaciones elipsoideas o condíleas, ¿sale? Donde observábamos que tenía un disco interarticular, la articulación temporomandibular, ¿sale? Es la única articulación móvil del cráneo, bueno, a excepción de la cadena osicular. Y también la articulación radiocarpiana, ¿sale? Nuevamente vamos a la región de la mano. Fíjense, tenemos el radio, la porción distal y la ulna. Luego, esta región que les encierro es el carpo y pues la región de los metacarpos, ¿no? ¿Se acuerdan qué hueso del carpo se articulaba con el radio? ¿Qué huesos del carpo? Bueno, recuerden, el escafoides y el semilunar, principalmente el escafoides. Entonces, esta articulación radiocarpiana, ¿sí? También va a ofrecer una superficie elipsoidea, vean, ¿sí? Que va a permitir en la región del carpo o la muñeca los movimientos de flexión, extensión, abducción, también si la alejamos de la línea media, aducción, si la acercamos a la línea media, y si lo rotamos, un movimiento llamado circunducción. Entonces, esos son los ejemplos de las biaxiles. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy bien, último grupo, poliaxiales, ¿sale? En este caso, tienen múltiples ejes de movimiento. Entonces, si tienen múltiples ejes, mayor va a ser su rango de movilidad, ¿sale? Tenemos dos grupos, las esferoideas y las planas. Las esferoideas, también llamadas en artrosis, su característica es que una superficie tiene justamente esta morfología que le va a permitir moverse en múltiples direcciones. Y las que tienen superficies planas, que más bien se deslizan una sobre otra. Entonces, las dos esferoideas más representativas es, por ejemplo, en la región del hombro, la que se forma entre el húmero y la escápula. Entonces, esta articulación, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Y es entre húmero y escápula. Húmero escapular o escápulo humeral, ¿no? O también llamada glenohumeral, ¿se acuerdan? Porque se forma entre la cavidad glenoidea de la escápula con pues, la cabeza del húmero. En la cadera, ¿sí? La articulación, en este caso, articulación coxofemoral. ¿Por qué? Porque se forma entre el hueso coxal, en la región acetabular, y el fémur, la cabeza del fémur. ¿Sale?
Entonces, esta es la otra articulación esferoidea también muy importante que nos va a permitir amplio rango de movilidad en la cadera. Las articulaciones planas que se deslizan entre sí, vean, regresamos a la región del hombro, identificamos una saliente de la escápula, ¿sí? Que se va a articular con la clavícula. ¿Alguien recuerda cuál es esta saliente también de la escápula? El acromion, El ¿sí? acromio. Eso es, justo, el acromion. De forma, entonces aquí la articulación acromio clavicular, ¿sale? Entonces esta articulación también en la región del hombro nos va a favorecer los múltiples movimientos de esta región, ¿sale? Es una articulación entonces de tipo plana. Como observamos, entonces la escápula se articula con dos huesos, con el húmero y con la clavícula, y forma dos articulaciones sinoviales distintas, ¿no? Y ambas son de múltiples ejes de movimiento, una de tipo esferoidea y una de tipo plana. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien. Perfecto.